Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están el día de hoy? Andrea, ¿cómo estás? Godfrey García, Luis Ángel, Andreus, John. Bienvenidos nuevamente al miércoles de la alegría de biología. Alejandra, Eric, Andreus, Juan, Kate, Luis Ángel, bien. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo les ha ido? Karen, Mejía Gamer, Adriana, correcto, miércoles de la alegría. Pues, saludos para todos los oriundos de Durania. Kevin, ¿cómo les ha ido? Bien. Debbie. Bien, la clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con las plantas. Entonces vimos todo lo que tenía que ver con las plantas. Hoy vamos a ver, a grosso modo, todo lo que tiene que ver con los animales, cómo funcionan los animales. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿a qué llamamos un animal? ¿Qué es un animal? ¿Cierto? Entonces sabemos que es un amplio grupo de organismos que son eucariotas, pero lo importante es que son heterótrofos, pluricelulares y tisulares. ¿Qué significa que sean heterótrofos? Pues que no producen su propio alimento, sino lo tienen que consumir de otros. Son pluricelulares, es decir, que están conformados por varias células, y son tisulares, es decir, tienen tejidos, ¿correcto? O sea, forman tejidos. ¿Se acuerda que ya habíamos visto tejidos? Para los que no se acuerdan, tejidos son eh, los grupos de células que ya están diferenciadas y que cumplen ciertas funciones. Bien, también se caracterizan porque tienen una amplia capacidad de movimiento, aunque si bien es cierto, algunos ya en su etapa madura no tienen movimiento, como los corales, ¿cierto? Eh, pero sí se caracterizan por tener movimiento, no tienen cloroplastos, pues obviamente son heterótrofos, entonces no tienen cloroplastos, no poseen pared celular en sus células y tienen un desarrollo embrionario, que por lo general tiene varias etapas. Una de ellas es la blástula, que la blástula lo que me va a es determinar un plan corporal fijo, ¿cierto? Bien si van a tener simetría radial o simetría bicolateral, pero tiene un plan corporal fijo. Aunque algunas especies, sobre todo los anfibios, sufren de una metamorfosis, ¿sí? O sea, un cambio corporal. Claro, hasta ahí. Como vemos, pues son muy variados los animales, igual que las plantas. Hay mucha variedad. Correcto, Julián, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando veamos eh, más detalladamente lo que es la reproducción. Juan Pablo, bienvenido. Espero te gusten las clases. Entonces, características de los animales como tal. La organización es eucariota y pluricelular, ¿cierto? Eso es en cuanto a nivel celular. No tienen pared celular. La nutrición es heterótrofa, generalmente por... No, generalmente no, es por ingestión, ¿cierto? Ahí es una ingestión.
A diferencia de los hongos, que es heterótrofa, pero es por absorción, ¿correcto? Entonces, esta es por ingestión en los animales. Mm, Felipe, ya llevamos, esta es la 9ª clase. El metabolismo es aerobio. ¿Qué es aerobio? Que requieren de oxígeno. ¿Mm? Requieren de oxígeno para sus funciones vitales. Em, La reproducción generalmente es sexual, pero en algunas especies puede ser parterogénica, es decir, no requieren de una fecundación como tal, sino por mitosis. Ya eso lo vemos la próxima clase, lo vemos con más detalle que es la parterogénesis, pero quiere decir que es una reproducción asexual, la parterogénesis, ¿correcto? Sí, en algunos animales como las aves, sobre todo en gallinas puede haber parterogénesis. En algunas especies de anfibios también hay parterogénesis. Entonces, pero no se enfoquen en eso, yo ya les explico la próxima clase con más detalle la parterogénesis. Es división mitótica por lo general. ¿Listo? Eh, Como les dije, las células no tienen pared celular, son eucariotas, tienen una simetría bien sea bilateral, es decir, que ustedes parten por la mitad, son simétricos, o pueden ser una simetría radial como en algunos corales o como en las estrellas de mar. ¿Correcto? La medusa, hay varias formas de reproducción de las medusas. Una de ellas es por... se me fue la palabra ahorita. Eh, no, se me fue. Déjame ya ahorita me acuerdo y te digo, Faber. ¿Mm? Bien. Eh, y sobre todo tienen tejidos diferenciados y especializados. Esos tejidos nos dan origen a los sistemas y a los aparatos, ¿correcto? ¿Qué funciones esenciales tienen los animales? Pues obviamente la alimentación, que los animales es por ingestión, como ya les había dicho, no hay absorción, es por ingestión. La respiración, ¿cierto? No importa si son acuáticos, si son terrestres, todos los animales necesitan respirar, ¿cierto? Es decir, coger oxígeno y eliminar dióxido de carbono, el oxígeno para cumplir sus funciones vitales. Pero como son tan diversos, pues hay diversas formas de respiración. ¿Mm? Dani, te equivocas. Las bacterias tienen pared celular. Eso ya lo hemos visto. Las bacterias sí tienen pared celular. Luis Ángel, aerobios con B. Y no es tanto aire, es oxígeno. Pues la circulación, entonces, pues también en animales muy pequeños, sobre todo los animales acuáticos, es por una difusión simple, donde entra el oxígeno, sale el oxígeno, es muy sencilla. En otro animal es más compleja y también depende eh, de su metabolismo, qué tipo de sistema puede llegar a tener el sistema circulatorio. Correcto, Juan Pablo, las únicas que no tienen pared celular son las animales. Bien, se nota que me han puesto cuidado. Excelente. Bien, pues la excreción, que entonces es eliminar sustancias de desecho, por lo general son sustancias a base de nitrógeno, como el amoníaco, ¿cierto? Por lo general estos se transforman en otra sustancia menos tóxica y se elimina del cuerpo. Entonces los desechos metabólicos son por la excreción y eso ayuda a mantener la homeostasis en las células, es decir, su equilibrio, ¿vale? La respuesta, es decir,
Hay animales que utilizan, perdón, algunas células especializadas, que por lo general son las células nerviosas animales superiores, y que así responden a todos los sucesos de su entorno. Mm. Y ya en animales superiores están conectadas y forman un sistema nervioso como tal, ¿vale? El movimiento, como les decía, algunos animales adultos permanecen fijos en su sitio, pero la mayoría tienen movilidad. Así sean fijos, los más veloces, todos tienen una movilidad y tienen músculos o tejidos musculares que ayudan a generar eh, ese movimiento o que ayudan a la fuerza. Ese es del desecho metabólico, Manny. Es un desecho metabólico. Y por último, otra función esencial de los animales es su reproducción. Entonces ya vimos que la mayoría se reproducen sexualmente, es decir, se necesita una fecundación, aunque hay en algunos, eh, hay una reproducción por partenogénesis, pero ya lo que digo la miramos después. Lo que pasa es que la reproducción sexual nos va a ayudar mucho para la diversidad de la población y eso ayuda a la evolución y bueno, otras cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Mm? Entonces vamos a comenzar a ver los sistemas que nos ayudan para, para, para todo esto, para mantener todas estas funciones esenciales. Las vamos a ver en mamíferos, especialmente en el hombre, pero de pronto hacemos alguna diferencia en cuanto a algunos otros animales cuando sea importante, ¿vale? ¿Qué pasa con los caballitos de mar, Manny? No, señor, los caballitos de mar no son hermafroditas. Hay masculinos y femeninos. Lo que pasa es que los huevos son depositados en un saco que carga el macho, ¿cierto? Y por eso se piensa que son hermafroditas, pero no son hermafroditas. ¿Correcto, Debbie? ¿Correcto, Manny? Entonces, básicamente el que está embarazado es el macho. Bueno, miremos entonces el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, ¿cierto? ¿Qué es la digestión? Pues es la transformación del alimento para que pueda ser absorbido y utilizado por las células del organismo, porque lo grande no lo puede absorber las células. Recuerde que a las células llegan son moléculas y eso es lo que va a entrar a las células que son las que verdaderamente van a hacer las funciones biofísicas y bioquímicas. ¿Mm? Entonces, ya te digo para qué sirve la vesícula biliar, Mauricio. Entonces, como vemos, en el aparato digestivo comienza por la boca, en donde va a tener el paladar, la ula, que es esta campanilla, la lengua y los dientes. Acá es importante porque tengo las glándulas salivares que me ayudan a la primera digestión. Por eso es importante masticar bien, ¿cierto? Para que esa primera digestión ayude a descomponer los alimentos. Aquí pasa por la faringe y llega al esófago. La faringe es la que vamos a compartir con el aparato respiratorio. Pasa al esófago y de aquí al esófago me sirve para transportar. Aquí tengo movimientos peristálticos que me ayudan a mover el bolo alimenticio hacia el estómago. En el estómago lo que hago es con ácido clorhídrico ayuda a descomponer los alimentos y tengo la segunda digestión, ¿correcto?
Pues la verdad no es tanto que comience el digestivo, no comienza con el olor del alimento, pero sí nos ayuda mucho a que no lo podamos comer. ¿Mm? Mauricio, ya te explico. Dame un segundo, no puedo saltarme porque voy paso a paso. Lo que pasa es que con el olor se me activan, tengo unos quimiorreceptores olfativos que me activan las glándulas salivares y me ayudan a esa digestión, ¿correcto? Primero porque no es una concentración muy elevada. Segundo porque ese pH, el estómago ayuda a concentrar el pH. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a ti te da una acidez que no está cerrando, aquí yo tengo un esfínter, ¿cierto? Que se llama el píloro. Ese esfínter lo que hace es aislarme el esófago del estómago. Cuando hay un paso que a veces que ustedes comen y se acuestan o que sufren de reflujo, estos jugos gástricos que son ácidos por el ácido clorhídrico eh, pasa a, a parte del esófago y entonces cuando les comienza a dar esa acidez. ¿Mm? Entonces, o cuando ustedes no tienen ningún alimento aquí, el ácido empieza a actuar y empieza a comerse las paredes y es cuando genera úlceras. ¿Mm? Úlceras y la gastritis, inflamación del sistema gástrico. Entonces, alguien decía ahí de la epiglotis, que esa la encontramos aquí, que es la que me va a dividir el aparato respiratorio del digestivo. Entonces es como una lengüita que me separa los dos. Cuando tomo aire se abre y permite que pase por acá y cuando estoy comiendo se cierra y pasa por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando ustedes dicen que se fue por el otro camino, no es que se haya ido por el otro camino, sino que fueron a hablar y pasaron al mismo tiempo, entonces esta membrana se levantó y entonces entró acá. Entonces el sistema respiratorio lo que hace es toser para eliminar esa sustancia extraña y que volverla a su camino. ¿Correcto? Aquí en el estómago hay unas glándulas anexas que son el hígado y la vesícula biliar, básicamente, que me ayudan a el páncreas, que me ayuda a secretar ciertas sustancias para digerir lo que está aquí. La vesícula biliar ayuda a descomponer las grasas. ¿Mm? Ahora sí, bueno, ayuda a descomponer las grasas. Esa queda aquí. Y el páncreas segrega algunas sustancias que el jugo pancreático, que también me ayuda a descomponer otros alimentos. Bien, no, no pasa nada. Lo bueno es no comer y acostarse ahí mismo porque puedes sufrir de reflujo o de gastritis. ¿Mm? No, no hay sangre, Faber. Entonces, de ahí pasa al intestino delgado, que está compuesto por tres secciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ileón, ¿cierto? Ahí es donde se hace la ingestión, iba a decir, qué pena, la absorción del alimento, es en el intestino delgado donde se hace la verdadera absorción del alimento. ¿Quién fue el que preguntó por ahí? Ahí es donde se hace la absorción. Después de pasar a la absorción, pasa al intestino grueso, que lo llamamos colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿cierto? Para llegar después al sigma y al ano. El apéndice lo encontramos aquí. El apéndice en realidad tiene una función. Algunas personas dicen que era una vejiga natatoria, o en realidad es como bien como una función del sistema linfático
pero en realidad ya es casi vestigial, o sea, ya no está cumpliendo una función como tal. El duodeno es una porción del intestino delgado, Rafael. Uy, no sabría decirte, Frey. No sabría decirte, me toca averiguar. Correcto, entonces básicamente este es el aparato digestivo. ¿Qué función? Pues es la de transporte de alimento, la secreción de jugos digestivos, la absorción de nutrientes y la excreción de lo que ya no necesitamos mediante el proceso de defecación. ¿Correcto? Sí, Juan Pablo. Cuando uno le da apendicitis es que hay alguna infección y se inflama el apéndice. Es muy delicada porque esta infección puede pasar y puede generar una peritonitis. La peritonitis es la inflamación de la membrana que recubre todo esto, que se llama el peritoneo. Entonces, cuando hay inflamación, la peritonitis ya es muy delicada porque la infección ya está en todo este lado. ¿Mm? ¿Correcto? No, 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 no es necesario, se puede extirpar. No es, sí, cuando se revienta eso, que hay, riega la infección por todo lado. Recuerde que el prefijo itis quiere decir inflamación. Sí, Juan Pablo, vamos a verlas, pero más adelante. Sí, sí, ese ya está tendiendo a desaparecer, Mauricio. Bien, entonces, para que quede claro, el proceso de digestión consiste en transformar los glúcidos, es decir, los azúcares, los lípidos y las proteínas que se contienen en los alimentos en unidades más pequeñas, las unidades más pequeñas para que la célula las pueda absorber. O sea, se transportan por la sangre a las diversas células y de las células puede absorber. Entonces, básicamente, ese es el proceso de digestión, ¿correcto? A veces, Faber. Sí, Jorge Luis. Entonces, el proceso de, como tal, consta de una ingestión que se hace en la boca y una primera digestión en la boca. Después la deglución, que es pasar el alimento, llega al estómago, donde se hace otra digestión que es ayudada por las glándulas anexas, como el hígado, con la vesícula biliar y como el páncreas, ¿cierto? La absorción se hace en el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno e ileón. Es decir, que el intestino delgado eh, es bastante rico en vasos sanguíneos porque ahí es donde se hace la absorción. ¿Mm? Y ya la gestión, es decir, la eliminación de las sustancias que ya no nos sirven, se hace en el intestino grueso. El hígado como tal sirve como filtro, es un órgano rico en vasos sanguíneos, sirve como filtro para muchas cosas en la sangre, ¿cierto? Pero en cuanto al proceso digestivo, está la vesícula biliar que me ayuda a eliminar, a degradar ciertas grasas, ¿correcto? Sí, en alguna porción del intestino grueso, pero algunos iones. Lo que pasa es que recuerden que en el estómago el ambiente es ácido, ya en los intestinos el ambiente es básico. Faber, las supuestas tenias de nuestro cuerpo, espero que no la tengan, la tenia solitaria vive en este sistema digestivo, en el aparato digestivo, y se encuentra en los intestinos. ¿Mm? Mm,
con el estreñimiento es que bien sea no consume suficiente fibra para que funcione el sistema digestivo o bien no suficiente agua, entonces es difícil la defecación. La tenia es un parásito, es la misma solitaria, Andreus. Sí, el hígado está lleno de vasos sanguíneos que llegan ahí y ayudan como filtro del cuerpo. Básicamente la gente dice que es malo porque es el filtro, entonces ustedes lo que están comiendo es el filtro, lo que otros animales filtraron, pero pues no, es muy delicioso. Bien, el otro que es muy importante es el aparato excretor, ¿cierto? Que alguien de por ahí decía que si la egestión es lo mismo que la excreción, no, es distinto. La excreción es del aparato excretor, que es el conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Es decir, lo que hablábamos del amoníaco, ¿cierto? Del NH3, aunque aquí se transforma el amoníaco en urea. Y eso es lo que nosotros orinamos. Mm, es todos los desechos nitrogenados, urea, creatinina, ácido úrico, todo eso se elimina a través de este sistema. Consta del riñón, el uréter, la vejiga y la uretra, ¿correcto? Es, digamos, es sencillo, pero es muy importante. Entonces, el aparato urinario humano se compone de dos riñones, ¿cierto? Dos riñones, son estos que están aquí. Se compone en el riñón se hace la absorción de esa agua y esos elementos que estoy eliminando, ¿cierto? Y se encarga de la osmorregulación del cuerpo, ¿correcto? Esa orina que se forma en los riñones se pasa por los uréteres hasta la vejiga urinaria, que es donde se va almacenando, para el proceso de micción final, es decir, para el proceso de eliminación de esas sustancias. Las células que ayudan, que están aquí en el riñón, se llaman nefronas y es donde se hace la absorción de esa agua. Pues depende de la vejiga de las personas, pero por lo general se dice que tienen una capacidad entre 300 a 500 mililitros de capacidad, Sofía. Aunque esa vejiga va perdiendo elasticidad con el correr de los años. No es otra forma de eliminar, pero no hace parte del aparato excretor como tal. Entonces, en el aparato excretor, como decíamos, cuesta el riñón, ¿cierto? Al riñón llega la arteria renal y sale la vena renal. ¿Mm? En el riñón yo encuentro las nefronas, que esto que se ve aquí es el dibujo de una nefrona. ¿Mm? En la nefrona yo tengo la cápsula de Bowman, que es esta, el glomérulo, es esto, que es donde llega la arteria renal, llega la cápsula de Bowman, y ahí es donde se hace por ósmosis la eliminación de esa agua, ¿cierto? Y de esas sustancias. Los cálculos es cuando hay muchas sales, eh, como aquí en el riñón se van formando, se va eliminando agua, entonces esas sales van formando como piedras y estos son los cálculos renales. ¿Mm? Ah, es cuando se desprende la vejiga como tal, Carolina. Sí, porque además pierde elasticidad, entonces ya no, ya se presenta la incontinencia, Cheli. ¿Qué pasa en los gatos, Sofía? ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que se hace es la absorción, llega a la arteriola, hay una absorción
en la cápsula de Bowman de la nefrona, aquí hay una filtración y hay una reabsorción de esa agua. Entonces, por ejemplo, en animales como los conejos o como incluso los gatos a veces que no consumen mucha agua, hay una reabsorción y por eso la orina es muy fuerte. ¿Mm? Uy, Kevin, esto lo vimos ya hace tiempito. Tocaría que revisaras una de las clases que ya subimos, si no estoy mal, en la tercera o la cuarta. Bueno, lo que pasa es que también con la orina hay una marcación del terreno, del territorio por parte de los perros. Entonces, pues, a veces no solo eliminan para eliminar la sustancia, no solo orinan para eliminar la sustancia, sino también para marcar el terreno. La hipertensión se da por varias cosas. Ya lo vamos a ver cuando veamos el sistema circulatorio. Y si tiene algo que ver con este sistema, Julián. Bien. ¿Qué pasa con la temperatura corporal? Bueno, la orina roja puede ser por muchas cosas. A veces cuando ustedes comen remolacha, la orina sale roja, porque están eliminando algunos pigmentos que no necesitamos. Otras veces es roja por la sangre. Entonces ya puede haber algún problema. Ah, las suprarrenales cumplen una función en el sistema endocrino que lo vamos a ver más adelante, César. Bien, ese es el aparato excretor, ¿correcto? Tenemos todo el sistema muscular. Entonces, ¿qué es el sistema muscular? Es el que está conformado por los músculos, pero que son de movimiento voluntario. Recuerde que tenemos los esqueléticos que son de movimiento voluntario y tenemos los de movimiento involuntario que son el músculo liso que forma todos los órganos internos de movimiento involuntario y tenemos el cardíaco que me forma el corazón. Entonces el sistema muscular está hecho por los músculos esqueléticos del sistema de movimiento voluntario. Entonces la función principal es conseguir es el movimiento, ¿cierto? Básicamente es el movimiento, los músculos están asociados es directamente al movimiento. Y esos movimientos se dan por estímulos eléctricos. Por eso es que cuando hacen la gimnasia pasiva ponen electrodos y que van pasando pequeñas descargas eléctricas. Es como si estuviera el músculo moviendo de todo el tiempo. Así lo estoy ejercitando. Correcto, Juan Pablo, son los estriados. Entonces, tenemos un montón de músculos. No es necesario que se aprendan los nombres, ¿cierto? Que aprendan los nombres porque tenemos más de 500. Cada músculo tiene su contramúsculo. Relativamente, los músculos están conformados por fibras de tejido muscular y se adhieren al esqueleto por los ligamentos y por los tendones. No, en realidad se adhieren al esqueleto por los tendones y los ligamentos unen músculo con músculo. ¿Mm? Para crecer con esteroides, el esteroides básicamente es testosterona. Y entonces no es tan bueno estar tomando tanto esteroide. Buena proteína y ejercicio. Sí, César, eso los vamos a ver ahorita. Entonces, como ven, hay muchísimos músculos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer este movimiento, eh, no sé si ven, este movimiento de doblar aquí así, entonces cuando doblo es el bíceps el que está funcionando, ¿cierto? Es el bíceps el que está funcionando. Cuando lo estiro, se relaja y el que funciona es el tríceps. Entonces,
casi que funcionan por parejas para cumplir todos los funcionamientos. No es que llene de grasa, es distinta la grasa al músculo, Freddy. Entonces hay varios tipos de movimiento, que es la flexión, la extensión, como vemos acá, ¿cierto? Entonces hay unos músculos que llaman flexor no sé qué, o extensor de no sé qué, bueno, en fin. Entonces está la flexión o el extensor. Pero también está la abducción y la aducción. La abducción es cualquier movimiento de alejar del plano corporal, es una abducción. Y la aducción, el contrario, es acercar al plano corporal. La pronación es girar hacia el plano corporal y la supinación es en contra. Entonces son tipos de movimientos. Sí, todos los movimientos utilizan ATP, Manny. ¿Cierto? Entonces es el sistema muscular. Muy ligado al sistema muscular tenemos el óseo. Está muy ligado al muscular. El esqueleto humano consta de 206 huesos. Ahora bien, el muscular es más o menos el 40% del peso de una persona adulta. El óseo es más o menos el 15% de una persona adulta. Cuando un músculo se desgarra es que la fibra se desgarró, César. Entonces ahí lo que hacen es, tiene que volverse a reparar. Cuando usted hace mucho ejercicio, lo que hacen es micro rupturas para que haya más crecimiento de fibra y por eso aumento de masa muscular. Los huesos no pesan casi. Entonces están unidos entre sí por ligamentos y a los músculos por los tendones. También este sistema tiene cartílago, sobre todo en las articulaciones para evitar desgaste, ¿cierto? En todas las articulaciones tenemos cartílago. Junto con el tejido muscular, pues es todo el aparato locomotor. Si se divide en esqueleto axial, que es el eje, que hablamos del cráneo, la columna, ¿cierto? El cráneo, la columna, el esternón, que es esta parte aquí delante de la columna que me une las costillas, que también hace parte de ese esqueleto axial. Y el apendicular es el que me forma los apéndices, es decir, los brazos, las piernas, las caderas, todo esto, y aquí la escápula, ¿cierto? Todo eso es el apendicular. Entonces el axial es el que me forma el eje y el apendicular el que me forma los apéndices, ¿cierto? Sí, correcto, Dayana. En algunas partes, cuando son bebés, tienen tejido cartilaginoso. Por ejemplo, ellos tienen abierto aquí, que es lo que llaman algunas mamás que por ahí respiran. No, por ahí no es que respiren. Ahí no respiran, pero está abierto porque el cráneo no está completamente cerrado. Tienen cartílago ahí y eso permite es que el cráneo se deforme un poquito para poder pasar por el canal vaginal. No sé cuánto pesa la piel débil. ¿Y a qué referimos con el tipo de leche en las glándulas? Bien, pues también tiene sus respectivos eh, respectivos nombres, pero tampoco es necesario que se los aprendan. Sí, algunos importantes, como por ejemplo el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo,
Y es importante porque aquí también se produce sangre, ¿cierto? El fémur, la tibia, el peroné, tenemos el húmero, tenemos el radio, tenemos el cúbito, ¿cierto? La escápula, los huesos del cráneo, la mandíbula, la pelvis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ah, bueno, no, el ácido láctico en los músculos es otra cuestión, Debbie. Cuando hay un proceso, cuando usted hace mucho ejercicio y no hay suficiente oxígeno, el cuerpo empieza a fermentar y va a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que hace que a mí me duela los músculos al día siguiente. ¿Mm? Bien, tenemos el aparato respiratorio, entonces, que es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambio de gases, ¿cierto? Que ya sabemos que es tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. ¿Mm? Y eso es muy variable dependiendo de su hábitat. En el aparato respiratorio humano, pues comienza en la nariz, ¿cierto? Comienza en la nariz, la cavidad nasal, en donde yo voy a tomar el aire. Aquí tengo los senos nasales que también me ayudan a calentar el aire para que esté a la temperatura corporal y no esté muy frío. Por eso es cuando está haciendo mucho frío, a veces nos duele respirar. Entra por acá, llega a la faringe y de ahí en la epiglotis pasa a la laringe. En la laringe es donde yo voy a tener las cuerdas vocales, ¿cierto? Y son vocales, no bucales, porque bucales estarían en la boca. Son cuerdas vocales, que son unos músculos que se abren y contraen expulsando el aire, ¿m? Para poder yo articular las palabras. Bien. De ahí pasa la tráquea, que es cartilaginosa, se compone de anillos de cartílago, ¿m? Y de ahí pasa a los bronquios, que es una ramificación de la tráquea, los bronquiolos, ¿m? Y de ahí pasa a los pulmones. Los pulmones son unos sacos que están compuestos por unos sacos más pequeños que se llaman alveolos pulmonares, que es donde son como estos racimos de uva que ven aquí, que es donde se hace el intercambio gaseoso, en realidad. ¿Correcto? Ejea gamer, esos pringonazos que tú llamas son calambres en los músculos y muchas veces se ve a la falta de potasio. Entonces, en el aparato respiratorio también consta este músculo que se llama el diafragma, que es el que me amplía la capacidad torácica. Al ampliar la capacidad torácica, lo que hago es disminuir la presión, entonces por lo tanto el aire entra. Al disminuirla, disminuyo la presión, aumento la presión, elimino el dióxido de carbono. ¿Listo? Pero entonces también juega una eh, importancia en el equilibrio de los ácidos y bases en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo acumulo dióxido de carbono, aumenta la acidez en la sangre. Digo, cuando no hay una correcta eliminación de dióxido de carbono, aumenta la acidez en la sangre. Yo tengo que tener una buena eliminación de dióxido de carbono para que el pH esté bien. ¿Listo? Los que sufren asma, lo que pasa es que los bronquios se inflaman y no permite el paso del aire correcto. Por eso es que las personas que sufren asma, a veces cuando ya crecen y los bronquios están formados, que han crecido un poco, ya no tienen esos ataques tan frecuentes. Incluso a mucha gente le llega a desaparecer.
La sangre es roja porque el hierro es rojo. Eso es lo que la hemoglobina, que ya que con el estado de oxidación del hierro hace que sea roja. En cuanto a los diversos, como dijimos, vimos, hay muchos tipos de aparato respiratorio. Entre ellos está entre los animales que tienen respiración cutánea, como la lombriz de tierra, ¿cierto? O la planaria, en donde la respiración es por la piel y es por una simple difusión, ¿correcto? Los corticoides que tienen esos inhaladores por lo general hacen es que baje la inflamación de los bronquios y permita el paso. Sí, Faber. Hay algunos otros animales que tienen branquias, como este, el axolot, tienen branquias externas. Entonces aquí es donde se hace el intercambio de gases. Otros animales tienen branquias internas, entonces es donde el intercambio de gases se hace internamente. En los insectos predomina es un tipo de respiración que se llama traqueal. Ellos tienen unas aberturas que llaman espiráculos por donde ingresa el aire y hacen el intercambio de gases. Es traqueal. ¿Mm? Y ya en animales superiores la respiración es pulmonar, como lo vimos en los alveolos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, es decir, son sustancias químicas que son liberadas al torrente sanguíneo. ¿Mm? Y lo que hacen es, así como el sistema nervioso regula eléctricamente, el sistema hormonal controla químicamente todo el organismo. Tenemos varias hormonas, entre las principales podemos contar la pineal, la pituitaria, la tiroides, ¿cierto? Las suprarrenales, tenemos los ovarios y en las mujeres, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, ¿correcto? Que funciona que el banano, si come banano, que el banano te ayuda a que no haya tanto calambre. Entonces, es un sistema, como les decía, tiene algunas similitudes con el sistema nervioso, pero a diferencia de que del sistema nervioso no es con estímulos eléctricos, sino con señales químicas que se liberan a la sangre. Entonces tenemos el sistema endocrino, son de glándulas endocrinas, es decir, liberan hacia adentro en la sangre. Porque recuerden que tenemos glándulas exocrinas que liberan hacia afuera del organismo. ¿Correcto? Las hormonas lo que hacen es ayudar a los demás órganos del cuerpo a regular sus funciones, su crecimiento y el metabolismo como tal. Bien, pues tenemos muchas hormonas, como la hipófisis, que la podemos llamar glándula maestra, que produce varias como la vasopresina, la oxitocina, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, etcétera, etcétera. O sea, la hipófisis es la glándula maestra porque me va a regular las demás por las demás glándulas, ¿cierto?
Entonces, es muy importante, pero también para regularme el crecimiento. La tiroides ayuda a regular el calcio y el yodo, ¿cierto? La paratiroides, el timo. Timo es importante porque me ayuda a regular el sistema inmune. El páncreas, que me produce dos muy importantes, la insulina y el glucagón, y estas me regulan el nivel de azúcar en la sangre. Las gónadas, ¿cierto? Que son masculinas y femeninas. En las masculinas produzco la testosterona, que se encarga de los caracteres sexuales secundarios en el hombre, así como el crecimiento de masa muscular. Y las femeninas, que producen estrógenos y progesterona y me ayudan a regular el ciclo menstrual en las mujeres. Las suprarrenales, que alguien me preguntaba, me producen la adrenalina o epinefrina, ¿cierto? Que me activan eh, el sistema nervioso simpático. Y tengo pues otras como los riñones, el corazón también segrega algunas hormonas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo importante no es que aprendan todas estas, sino que sepan que el sistema endocrino me regula el cuerpo de manera química, ¿correcto? Vamos a ver una pregunta. En los seres vivos, el contenido interno de agua se mantiene constante gracias a una serie de mecanismos reguladores. En el caso de los mamíferos, las hormonas cumplen una función importante. En el siguiente cuadro muestra la función de dos hormonas implicadas en el equilibrio hídrico de los mamíferos. La ADH, que incrementa la reabsorción de agua, y la aldosterona incrementa la reabsorción de iones de sodio y cloruro en los riñones. Si se piensa en términos de mantenimiento de la cantidad de agua en el cuerpo, podemos decir que la función de esta hormona de estas hormonas es opuesta, ya que una aumenta la eliminación de iones y la otra la disminuye. Diferente a que debido a que una aumenta la cantidad de agua en la sangre y la otra la disminuye. Similar porque las dos conllevan a un aumento del volumen de agua en la sangre. Incompatible porque una anula la acción de la otra. ¿Qué dirían ustedes? Bien, ¿ninguno responde? ¿B o D? ¿A o B? O Manny dice que opuesta. A ver, dice que B. John dice que B. Carolina Gutiérrez dice que C. Lina dice que C. Adriana B, 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 C. C, 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 C. Bueno, ya varios por C, algunos por B. Entonces aquí ustedes lo que tienen es que desempolvar lo que vimos nosotros en la ósmosis. Si acá esta aumenta la reabsorción de agua, va a mayor sangre, va a mayor cantidad de agua en reabsorción hacia la sangre. Y si esta me incrementa la reabsorción de iones de sodio y cloruro en los riñones, lo que hace, al aumentar los iones de sodio y cloruro, lo que hace es que aumenten los iones, haciendo que se vuelva un medio hipertónico, por lo tanto aumentar la absorción de agua, por lo tanto las dos son similares. Sí, Juan David. Correcto. Entonces recuerden, si ven que las preguntas mmm, no solo tienen que ver, sino tienen que
hilvanar algunos conceptos que ya hemos visto antes. ¿Correcto? Ah, qué pena. ¿Listo? Entonces, descansemos 5 minuticos y vamos a la siguiente clase. Sí, Debbie, en el hipertónico se deshidrata, pero entonces si yo estoy aumentando la absorción de iones hacia la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? El riñón va a aumentar el flujo de agua hacia la sangre. Asimismo, o sea, las dos son similares, las dos incrementan el volumen de agua en la sangre. ¿Correcto? Bien, descansemos 5 minutos y volvemos con la clase.